Hola, soy el profesor Ezequiel y este es el canal Santa Biblia. Prestemos atención al texto original de una de las historias más bellas de las Sagradas Escrituras. Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días en que los jueces gobernaban, que hubo una gran hambruna en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a habitar en la tierra de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos, y el nombre del hombre era Elimelec, y el nombre de su mujer, Noemí, y los nombres de sus 2 hijos, Malón y Quileón, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a la tierra de Moab y permanecieron allí. Pero murió Elimelec, el esposo de Noemí, y ella quedó viuda junto con sus 2 hijos. Tomaron para sí mujeres, de entre las mujeres de Moab. Una se llamó Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí aproximadamente 10 años, y también murieron Malón y Quileón. Y la mujer quedó sola, sin su esposo ni sus 2 hijos. Entonces ella se levantó con sus nueras para volver de la tierra de Moab, porque había oído que en Moab el Señor se había acordado de su pueblo, proveyéndoles pan. Así que salió de aquel lugar con sus 2 nueras y se encaminó de regreso a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volveos a las casas de vuestros padres, que el Señor sea bondadoso con vosotras, como habéis sido con los muertos y conmigo, que el Señor os conceda hallar descanso en el hogar de vuestro marido. Y las besó, y ambas lloraron amargamente. Entonces dijeron: Sin duda iremos contigo, a tu pueblo. Pero Noemí les dijo: Volveos, hijas mías, ¿por qué querríais venir conmigo? ¿Acaso aún tengo en mi vientre hijos que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id en paz, pues ya soy vieja para tener marido. Y si dijera: Tengo esperanza, y si llegara a conseguir un marido esta noche y me nacieran hijos, ¿os quedaríais esperando a que crecieran? ¿Os quedaríais sin casarles? No, hijas mías, porque me entristece mucho la mano del Señor, que se ha abatido sobre mí. Entonces lloraron ambas aún más, y Orfa besó a su suegra. Pero Ruth se aferró a ella. Ella dijo: Mira, tu nuera se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú a tu pueblo. Ruth replicó: No me ruegues que te deje, ni que vuelva de seguirte. Porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En donde mueras yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún más si algo nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba resuelta a acompañarla, dejó de hablarle. Así fueron las 2 hasta llegar a Belén. Y aconteció que al llegar a Belén, toda la ciudad se conmocionó al verlas, diciendo: ¿Es esta Noemí? Y ella les dijo: No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha afligido en gran manera. Salí llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué pues me llamaríais Noemí, siendo que el Señor ha atestiguado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Entonces Noemí volvió, y Ruth, la moabita, su nuera, volvió con ella, llegando a Belén al inicio de la siega de cebada. Ruth, capítulo 2. Noemí tenía un pariente de su esposo, un hombre rico y poderoso de la familia de Elimelec, y se llamaba Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Déjame ir al campo a espigar y a recoger espigas a la vista de aquel en quien encuentre gracia. Y ella le dijo: Adelante, hija mía. Y ella fue y llegó y espigó en el campo tras los segadores. Y sucedió que halló una parte del campo perteneciente a Booz, quien era pariente de Elimelec. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: El Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: El Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su criado que estaba encargado de los segadores: ¿De quién es esta muchacha? Y el criado respondió: Es la moabita que volvió con Noemí desde la tierra de Moab. Y ella dijo: Te ruego que me permitas espigar entre las gavillas y recoger también después de los segadores. Así fue que llegó y continuó desde la mañana hasta ese momento, y se quedó un poco en la casa. Entonces Booz dijo a Ruth: ¿No has oído, hija mía? No vayas a espigar en otro campo, ni te apartes de aquí. Quédate junto a mis muchachas.
fijas tus ojos en el campo donde se recogen las gavillas y síguelos. No he mandado a los jóvenes que no te toquen, y si tienes sed, ve a las vasijas y bebe de lo que ellos hayan recogido. Entonces ella se postró sobre su rostro, se inclinó y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos, para que tomes conocimiento de mí, siendo yo una extranjera? Y Buz respondió: Todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido me ha sido enteramente conocido, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra de tu nacimiento, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y te dé una recompensa completa del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a confiar. Ella dijo: Permíteme hallar favor ante tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y has hablado amablemente a tu sierva, aun cuando yo no soy como una de tus siervas. Entonces Buz le dijo: Ven acá a la hora de comer, y toma del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y se sentó junto a los segadores. Y él le dio a comer de los granos tostados, y ella comió, se sació y se retiró. Cuando se levantó para espigar, Buz mandó a sus muchachos diciendo: Que ella espigue entre las gavillas y no la reprendáis, que caigan también para ella. Algunos manojo y déjenlos para que espigue y no la reprendan. Así espigó en el campo hasta el atardecer y acumuló lo que había espigado, y fue aproximadamente un efa de cebada. Luego lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había espigado, y sacó lo que había guardado después de que se sació. Y su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste hoy? ¿Y en qué lugar trabajaste? Bendito sea el que te hizo conocer. Entonces ella le mostró con quién había trabajado, diciendo: El nombre del hombre con quien trabajé hoy es Booz. Y Noemí dijo a su nuera: Bendito sea el Señor, que no ha dejado de mostrar bondad a los vivos y a los muertos. Y Noemí añadió: Él es pariente cercano de nosotros, uno de nuestros parientes más próximos. Ruth la moabita dijo: Él me dijo también: Quédate junto a mis muchachos hasta que terminen toda mi siega. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera: Es bueno, hija mía, que salgas con las muchachas de Booz, para que no te encuentres en otro campo. Así se quedó junto a las muchachas de Booz, espigando hasta el fin de la siega de cebada y trigo, y habitó con su suegra. Ruth, capítulo 3. Entonces Noemí, su suegra, le dijo: Hija mía, ¿no buscaré para ti reposo para que te vaya bien? Y ahora, ¿no es Booz nuestro pariente, de cuyas muchachas fuiste? He aquí, él se echa a ventilar la cebada esta noche en el Tabor. Lávate, ponte perfume y cúbrete de tu vestido, y baja al Tabor, pero no te hagas conocer al hombre hasta que él haya terminado de comer y beber. Y será que cuando se acueste marcarás el lugar donde se recuesta, entrarás, descubrirás sus pies y te recostarás, y él te dirá qué debes hacer. Ella respondió: Haré todo lo que me digas. Así que bajó al Tabor, haciendo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón se alegró, se fue a acostarse al extremo del haz de cebada. Y ella se acercó sigilosamente, descubrió sus pies y se recostó. A medianoche el hombre se sobresaltó y se dio vuelta. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres tú? Y ella respondió: Soy Ruth, tu criada. Extiende pues tu manto sobre tu criada, porque eres un pariente cercano. Entonces él dijo: Bendita seas tú por el Señor, hija mía, porque has demostrado mayor bondad al final que al principio, ya que no seguiste a Saez, los jóvenes ni pobres ni ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré contigo todo lo que me pidas, porque todo el pueblo de mi ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Es cierto que yo soy tu pariente cercano, pero hay otro pariente que es aún más cercano que yo. Quédate esta noche, y en las 7 mañana, si él cumple el deber de un pariente, que lo haga. Pero si no, yo cumpliré el deber de un pariente contigo, como vive el Señor. Quédate recostada hasta el amanecer. Así que ella se recostó a sus pies hasta el amanecer, y se levantó, antes de que alguien se diera cuenta. Y él dijo: No se debe saber que una mujer entró al Tabor. Además dijo: Trae el velo que llevas contigo y guárdalo. Y cuando ella lo sostuvo, él midió 6 medidas de cebada y las puso sobre ella. Y ella se fue a la ciudad.
llegara su suegra, ella le dijo: «¿Quién eres, hija mía?». Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y ella dijo: «Estas 6 medidas de cebada me las dio, pues me dijo: no regreses vacía a la casa de tu suegra». Entonces le dijo: «Siéntate, hija mía, hasta que sepamos cómo resultará el asunto, porque el hombre no se quedará en reposo hasta que termine lo que hoy debe hacer». Ruth, capítulo 4. Luego, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, llegó el pariente de quien había hablado Booz. A él dijo: tú, acércate y siéntate aquí. Y él se apartó y se sentó. Tomó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: «Siéntense aquí». Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente: «Noemí, que ha vuelto de la tierra de Moab, vende un terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Y yo pensé en darte a conocer, diciendo: cómpralo antes que lo adquieran los demás habitantes y los ancianos de mi pueblo. Si tú lo quieres redimir, redímelo. Pero si no, dímelo, para saberlo, porque no hay otro que lo redima aparte de ti, y yo te sigo». Y él dijo: «Lo redimiré». Entonces Booz dijo: «En el día en que compres el terreno de la mano de Noemí, debes comprarlo también a Ruth, la moabita, la viuda, para levantar el nombre del fallecido sobre su herencia». Y el pariente respondió: «No puedo redimirlo por mí mismo, pues podría poner en peligro mi propia herencia. Redímeme mi derecho tú mismo, porque yo no puedo redimirlo». Ahora bien, esta era la costumbre en Israel en los tiempos antiguos, para redimir y hacer cambios, para confirmar todas las cosas. El hombre se quitaba el zapato y se lo daba a su vecino, y esto era una testificación en Israel. Por lo tanto, el pariente dijo a Booz: «Cómpratelo tú», y él se quitó el zapato. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Hoy sois testigos de que he redimido todo lo que pertenecía a Elimelec y a Chilión y a Malón de la mano de Noemí. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi esposa, y para levantar el nombre del fallecido sobre su herencia, de manera que el nombre del fallecido no se pierda entre sus hermanos ni en la puerta de su ciudad. Vosotros sois testigos hoy de esto». Y todos los que estaban en la puerta y los ancianos dijeron: «Somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que entre en tu casa sea como Raquel y como Lea, las 2 que edificaron la casa de Israel. Y que actúes de manera digna en Efrata y seas reconocido en Belén. Y que tu casa sea como la casa de Farés, de quien Tamar dio a luz a Judá, de la simiente que el Señor te dará de esta joven». Así que Booz tomó a Ruth, y ella fue su esposa. Y cuando él se acostó con ella, el Señor hizo que ella concibiera, y dio a luz a un hijo. Y las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin un pariente, para que su nombre sea reconocido en Israel. Y él será para ti un restaurador de tu vida y un consuelo en tu vejez, porque tu nuera, que te ama, que es mejor para ti que 7 hijos, te ha dado un hijo». Noemí tomó al niño, lo colocó en su regazo y se convirtió en su nodriza. Y las mujeres vecinas le pusieron un nombre, diciendo: «Ha nacido un hijo para Noemí», y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, el padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Acabas de escuchar un libro de la Biblia en la versión King James. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo libro de la Biblia.